Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Israel responde al lanzamiento de un misil atacando una instalación terrorista subterránea en Gaza. 2 petroleros de bandera de Islas Marshall y Panamá atacados en el Golfo Pérsico. El nuevo ministro de Justicia israelí en funciones, primer miembro del colectivo LGTBI en un gobierno. Para un exalto cargo de seguridad israelí, los iraníes no bajaron su perfil en Siria, sino que les han obligado a hacerlo. Estos son los titulares de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Hablaremos con Raquel en una segunda parte de estas noticias sobre la agenda cultural. Hablamos ahora de aviones israelíes porque atacaron una infraestructura subterránea en un sitio militar de la organización terrorista islámica Hamas en el sur de la Franja de Gaza. El ataque fue en respuesta al lanzamiento de un cohete contra el kibutz Nirim, lindante con el enclave costero, proyectil que fue interceptado por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. No se reportaron heridos ni daños materiales. Según los reportes, tampoco hubo palestinos heridos en el ataque de la aviación israelí. El ataque del cohete se produjo un par de horas después de la decisión de Israel de cerrar la zona de pesca en la franja en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza durante el miércoles. Se trata de una primera respuesta al aumento de la violencia por parte de Hamás en los últimos días. El portavoz del grupo terrorista Yihad Islámica en Gaza dijo que están determinados a conseguir los acuerdos alcanzados para la tregua, pero que Israel está poniendo trabas en el asunto. Sí, las trabas quiere decir que se quejan si les mandan globos incendiarios que provocan incendios en los campos y cerca de casa, ¿no? Bueno, es una interpretación más bien muy discutible, ¿no? Es decir, la tregua se supone que impide los ataques. Ahora se empiezan los ataques porque todo esto hemos empezado por el final, que es lo que en general los periódicos españoles y la prensa y la televisión comentan. Israel ataca instalaciones de Hamás en Gaza, como si los israelíes están muy aburridos, llevan mucho tiempo sin actuar y entonces atacan. Bueno, atacan, ¿qué es lo que atacan? Pues una infraestructura subterránea, es decir, ya no son túneles que penetran en territorio israelí, pero son túneles donde cuando hay temor a represalias israelíes porque han hecho alguna de estas perrerías, pues los líderes de Hamás se meten ahí debajo en esos túneles donde además tienen almacenados decenas de miles de cohetes de fabricación iraní y de otras procedencias. Otra vez, el ataque es solamente la respuesta a la respuesta, porque todo empieza en solo 24 horas cuando empiezan otra vez los globos incendiarios, empiezan a haber incendios en Israel y entonces Israel, la respuesta no es que bombardean porque hay globos incendiarios, sino que vuelve a cerrar la zona de pesca. Dice, hasta que no se acabe el tema de los globos incendiarios, pues no van a salir a pescar. Y entonces a las 2 horas, sin dejar ver si este cierre de la zona de pesca iba a prolongarse, ¿cuánto? Un día, 2 días, media hora, pues a las 2 horas ya estaban ellos disparando un cohete sobre la población civil israelí, que tuvieron la suerte, y digo tuvieron la suerte compartida, tanto los pobladores del kibutz Nirim como los de pobladores de Gaza, de que fuera interceptado, porque si no hubiera sido interceptado, hubiera causado heridos del lado israelí, yo te aseguro que también hubieran habido heridos en la respuesta israelí de la aviación. Pero como Israel tiene una respuesta que algunos dicen que es desorbitada o desequilibrada o no sé qué términos utilizan, pues al contrario, siempre tratan de responder justo hasta donde se pueden lamentar. Si hay víctimas mortales, pues el ataque será más fuerte. Si hay solo heridos,
todavía menos, y si no hay heridos, pues será un ataque para destruir instalaciones, como ha sido en este caso. Por supuesto, las fotos muestran escenarios de devastación que no se corresponden con la realidad, porque entre otras cosas la estructura que se destruyó era subterránea, con lo cual no hay lo que mostrar, y lo que hacen los periódicos es sacar fotos de archivo que no tienen nada que ver. En el mejor de los casos son fotos de archivo de otros ataques en Gaza, y si no, sin ningún miedo a faltar a la verdad, ponen fotos de la guerra de Siria. Total, todos los árabes son iguales. Esa es la concepción racista de los medios españoles, y yo diría también de otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí una nueva violación de la tregua con globos incendiarios. Pues Israel, respuesta comedida, lo que hace es cerrar la zona de pesca, no se sabe por cuánto tiempo, porque a las 2 horas lo que hacen es, en respuesta al cierre de la zona de pesca, cohete hacia los civiles. Como logran interceptarlo y no hay víctimas, pues Israel ataca instalaciones sin producir víctimas. ¿Y así hasta cuándo? La Quinta Flota de Estados Unidos confirmó que 2 buques petroleros fueron atacados en el Golfo Pérsico, que enviaron señales de auxilio a los puertos de Omán, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. La tripulación de uno de los barcos se vio obligada a abandonar el navío debido al incendio provocado por la explosión. Uno de los petroleros navega con bandera de la isla de Marshall, mientras que el otro lo hace con bandera panameña. De momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque. No, tampoco han reivindicado el ataque de otros petroleros que hubo la semana pasada, ¿no? Pero claro, a ver, 2 más 2 son 4 aquí y en Persia, para ver si pillamos la indirecta, ¿no? Porque los únicos que están tratando de demostrar quiénes son y lo que pueden llegar a ser es el régimen iraní, que ya ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, que es como la salida de ese Golfo Pérsico, pero que aparte tiene amiguitos por la zona, que en este caso podrían ser perfectamente milicias iraquíes, que están más cerca de la zona que los hutíes de Yemen, que podrían haber hecho lo suyo si fuera en el Mar Rojo. Pero como esto está pasando en otra zona, pues apelan a otros amiguitos, porque tienen amiguitos por muchas partes. Tienen a Hezbollah en el Líbano, tienen a Hamas en la Franja de Gaza, tienen el gobierno de Siria en Siria y tienen el gobierno de Irak en Irak, excepto en la zona kurda, ¿no? Así que, bueno, todo esto son ataques que son exactamente, podríamos decir, si los produce un país, son de guerra, y si los produce algo que no es un país, es terrorismo. Se llame de una manera o se llame de otra, pues apuntan al mismo autor, que es Irán. Y si no, pues, a ver, yo invito a una copa a quien me demuestre que no han sido ellos, porque evidentemente este es otro pulso que mantiene con Estados Unidos, Irán, aparte atacando barcos que son de bandera panameña, que como casi todo el mundo sabe, hay muchísimos barcos que son de bandera panameña porque ellos pagan menos por pasar por el canal de Panamá, y por eso los barcos utilizan esa bandera, ¿no? Pero también existen las Islas Marshall, que son unas islas pequeñas en el Pacífico que tienen sus necesidades, digamos, de defensa cubiertas por el ejército de Estados Unidos, con lo cual cualquier cosa que afecta a las Islas Marshall está apuntando a Estados Unidos. Y Panamá es un régimen que también en cierta medida está más cercano a Estados Unidos que a China o a Rusia, ¿no? Por ejemplo. Así que en la elección de las banderas, a pesar de que no son banderas que representen a los armadores, que generalmente son empresas multinacionales ubicadas o en Estados Unidos o en Europa, pues el tema de las banderas también aquí juega un papel fundamental. Son señales de advertencia en esta guerra cada vez menos fría entre Estados Unidos e Irán. ¿Alguno dará finalmente el brazo a torcer? Pues tendremos que esperar al próximo capítulo.
El parlamentario israelí del partido Likud, Amir Ohana, ha jurado este miércoles su cargo como ministro de Justicia, convirtiéndose así en el primer israelí miembro abiertamente declarado de la comunidad LGTBI en entrar a formar parte del gobierno del país. Su nombramiento tuvo lugar la semana pasada tras el cese de Netanyahu a la exministra en funciones tras su fracaso electoral. Tiene 43 años, es abogado y ha trabajado en la oficina del fiscal. Su cargo es interino, puesto que el país está llamado de nuevo a las urnas en septiembre, después de que el actual primer ministro no haya conseguido formar una coalición de gobierno. Bueno, esto no pasa de ser un gesto que coincide justamente con esta semana de que son las marchas del orgullo gay en todo el mundo. Pero esto es un primer paso que, aunque no va a resolver ninguna situación en Oriente Medio, ni va a dar un vuelco a la opinión pública en Israel, ni va a permitir a Netanyahu una cosa o la otra, sí que es de agradecer que por lo menos es como poner a alguien del banquillo en un juego de la selección, aunque solo sea en los últimos 5 minutos o en el descuento. Bueno, están en el descuento porque son gobiernos en funciones, aunque es un descuento largo porque va hasta el 17 de septiembre, y ha sacado un jugador que puede llamar la atención a más de uno, porque no olvidemos que Netanyahu ha hecho más de una coalición, y es lo que está defendiendo ahora, con ultraortodoxos, que no son el sector que más defiende el tema de las identidades sexuales nuevas o digamos, conocidas como LGTBI. Este personaje no solamente que es un gay declarado, sino que ha salido en portadas de periódicos con su esposo y con sus hijos adoptados. Así que es todo un icono de lo que están logrando la gente con estas opciones sexuales en Israel, su normalización total, que hay que decir que en el ejército, a pesar de la impresión que uno pueda tener, es justamente donde ha tenido su adaptación más rápidamente a este tipo de situaciones del colectivo LGTBI, antes que en la política y en el gobierno. Bueno, pues desde aquí a Amir Ohana nuestras felicitaciones, aunque no va a durar mucho y es muy probable que los ultraortodoxos que vayan a formar la coalición después del 17 de septiembre sigan a Netanyahu, le pidan por favor que no lo ponga en la mesa más tiempo del que ha estado, para mostrar al mundo lo tolerante que son los partidos jaredís, los partidos ultraortodoxos. El ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, el general de brigada retirado Yaakov Nagel, se refirió al ataque de esta semana contra una pequeña localidad del sur de Siria, atribuido a Israel, cuyo objetivo sería una estación militar de inteligencia donde se encuentran equipos de países o grupos que tratan de recolectar información sobre Israel. Durante la entrevista, Nagel afirmó que los iraníes no bajaron su perfil, sino que les hicieron bajar el perfil en Siria, y añadió que tarde o temprano los sirios comprenderán que sus intereses consisten en que no haya iraníes en Siria. Bueno, lo que está afirmando el general de brigada Nagel, que no es un mindundi, fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, que eso no lo es cualquiera y tiene muchas cuestiones muy delicadas bajo su gobierno, ¿no? Lo que está diciendo es no solamente que los iraníes ahora están bajando el perfil, no aparecen casi o no se muestran en Siria, sino que no solamente que ellos no se muestran, sino que tampoco, al menos así lo entiendo yo, es por presión de los rusos, que ya sabemos que colaboran con Israel y que, si bien son aliados de los iraníes, son aliados de los iraníes en Irán, pero no están muy a favor de que Irán esté en el medio de esta sopa tormentosa que es Siria. Pero sí, lo que da a entender Nagel, y es algo que sería, la verdad, bastante positivo entenderlo así,
que son los propios sirios, es decir, las fuerzas del gobierno sirio, la que están planteando a los iraníes que sería mejor que se retirasen a un segundo plano o se alejasen bastante de la frontera con Israel, porque esto les está perjudicando a ellos. No olvidemos que Siria todavía, a pesar de que ha anunciado reiteradamente que ya ha recuperado el control del país, todavía tiene zonas por reconquistar, como Idlib y en la zona de los kurdos en el norte, pero el sur, la zona lindante con Israel, pues está completamente en manos suyas, con lo cual allí me imagino que tienen estacionados algunas fuerzas militares de simple control, pero que el grueso de la acción la reservan para el norte, con lo cual que si se les enciende un problema en el sur, para ellos es un gran problema y por eso seguramente están presionando para que los iraníes no aparezcan por esa zona. Y como digo, eso sería positivo. No es positivo que el régimen de Al-Assad se eternice en el gobierno. No lo es. Pero Israel no tiene la capacidad para echarlo, ni tiene la voluntad de encender a Oriente Medio para sacar un régimen y poner otro en Siria. Pero sí que hay líneas más que rojas que tiene Israel respecto a la presencia de iraníes tan cerca de sus poblaciones. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Nos despedimos ya hasta la próxima, Jorge. Muy bien, pues Shabbat Shalom a los oyentes y ya nos volvemos a oír a partir del lunes por la noche. Hasta entonces, nosotros regresamos ahora con Raquel en la Agenda Cultural. Comenzamos esta última agenda cultural de la semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Ya oliendo el fin de semana. Ya oliéndolo y oliendo el verano también, que está a la vuelta de la esquina, al menos según dicen, ¿no?, los calendarios. Eso. Pero bueno, el calor ya ha llegado a muchos sitios. Aquí en Madrid está un poco más flojo, pero bueno, algunos lo agradecemos. A mí me parece muy antisemita que no llegue el calor como el que están viviendo en Jerusalén, que es la protagonista de nuestra primera noticia de la agenda. Ya saben que se aproxima el Festival Anual de Luces de esta ciudad, que celebra su 11ª edición. Se llevará a cabo del 26 de junio al 4 de julio en la Ciudad Vieja. El festival presentará instalaciones de luces en patios históricos y diferentes rutas para caminar por los barrios de esta Ciudad Vieja. Entre las creaciones artísticas se podrá disfrutar de La oración de la lluvia, iluminando el pasado, 8 bits de Jerusalén a través de la lente del tiempo, entre otras muchas exhibiciones. Los músicos locales también estarán estratégicamente ubicados a lo largo de las rutas para acompañar con su música las instalaciones de iluminación. Los muros de la Ciudad Vieja se iluminarán con diseños especiales en varios lugares. Se espera que miles de personas visiten la zona para el evento, un evento patrocinado por el Ministerio de Patrimonio, el municipio de Jerusalén y la Autoridad de Desarrollo de la ciudad. Entre las creaciones, además, habrá espectáculos tanto de artistas israelíes como del extranjero, y la entrada es gratuita. Muy bien, pues esa es la primera noticia de esta agenda, que nos llevaba hasta Jerusalén, y ahora nos trasladamos a una ventana abierta. Sí, esta es la portada del libro del que queremos hablarles, un libro que firma Andrés Neumann. Hacerse el muerto es el título, y desde la editorial, la interesantísima editorial Páginas de Espuma, que nos está trayendo títulos muy interesantes desde el punto de vista de la autoría judía o de los temas judíos, bueno, pues así nos llega este Hacerse el muerto. Una silla esperando a alguien que no llega, un zapato con memoria, una madre que corre en sueños, una pareja enamorada de lo que no hace, un psiquiatra atendido por su paciente, una moneda volando en un hospital,
una mujer que se excita con Platón, 2 ensayistas en el baño, un político perseguido por revolucionarios invisibles, un asesino cubista, un fusilado que piensa, monólogos, mirones, todo esto y más nos comentan desde Páginas de Espuma, vive en Hacerse el muerto. Son nuevos cuentos en los que Newman explora el registro tragicómico hasta las últimas consecuencias, desplazándose de lo íntimo a lo absurdo, del dolor de la muerte al más agudo sentido del humor. Es una impactante serie de reflexiones sobre la pérdida como manera lúcida de intensificar la vida y de interpretar nuestra asombrada fugacidad. Ya saben que Andrés Neumann, aunque nació y pasó su infancia en Buenos Aires, bueno, pues está sentado en nuestro país desde hace mucho. De hecho, aquí en Granada fue donde se licenció como profesor de literatura latinoamericana. Es autor de muchísimos libros, algunos de ellos han tenido espacio aquí en Radio Sefarad, y este en concreto, que ahora se cae, pues ha recibido el Firecracker Award, otorgado por libreros, revistas y editoriales independientes de Estados Unidos, y viene avalado por este premio y por la calidad literaria de su autor. Así que esperamos hablar con Andrés Neumann muy pronto y les animamos a la lectura de Hacerse el muerto. Bueno, pues tiene desde luego una portada muy, muy curiosa y que parece interesante, así como nos lo describe Raquel. Desde luego se ha caído, la ventana sigue abierta, así que están ustedes invitados a leer este libro de Andrés Neumann. Y para terminar esta agenda, Alex, esta recomendación es la recomendación literaria habitual de los viernes, pero queremos recomendarles también un documental. Se llama Secretos del Tesoro Nazi. Lo presenta Documentados de La 2 y nos habla del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando soldados y líderes nazis, en busca de un refugio donde ocultarse, llegan a una zona no ocupada de los Alpes austriacos, conocida en aquel entonces como la Fortaleza Alpina. Muchos traían oro y objetos de valor que se convirtieron en leyenda. Este documental está disponible hasta el 19 de junio. Y bueno, también parece interesante que se acerquen a él y que conozcan un poquito mejor este tema del expolio nazi, del tesoro nazi. Bueno, nos descubren esos secretos. Seguro que Raquel nos deja el enlace en la entrada de las noticias de hoy para que puedan acceder a la web de Radio Televisión Española, y nosotros les deseamos un Shabbat Shalom y les invitamos a hacerlo también a la nuestra para buscar otros contenidos, Raquel. Exacto. Shabbat Shalom, y ya saben, nos pueden encontrar en www.radiosefarad.com.